Bien, damos gloria al Señor. Cuando el Señor le dice a Abraham, yo tengo un sueño para vos, Él le dijo, Abraham, vuelve a ver al cielo y ve a las estrellas, así va a ser tu descendencia. El Señor puso a Abraham a imaginar, y Él nos ha puesto a nosotros que nos imaginemos con este proyecto. Veámoslo de esa forma. Mis hermanos, hoy les pido, vamos a salir un poquito más tarde de lo normal, pero que son 30 minutos más para el Señor, por lo menos eso pienso. Pero yo sé que ustedes también en su corazón van a tener la prioridad de escuchar la santa palabra del Señor. Hoy vamos a empezar con una serie que hemos titulado Para luchar por el Evangelio debes conocerlo. El logo nuestro dice Juntos Comunidad Cristiana, luchando por la fe del Evangelio. Y si vamos a luchar por la fe del Evangelio, nosotros tenemos que conocer qué es el Evangelio para saber por qué luchar. Y ese es el objetivo de esta serie. Esta serie la vamos a tener por más de 4 meses. Vamos a tomar el libro de Gálatas y lo vamos a predicar versículo por versículo, desde el primero hasta el último. Vamos a invertir alrededor de 4 meses. Si el Señor me pone algo más, eventualmente lo podemos estirar. Simple y sencillamente para conocer a profundidad de qué se trata el Evangelio del Señor. Esta carta está dirigida a la región de Galacia, por eso se llama los Gálatas. Galacia no era una ciudad, Galacia era una región. Estaba en lo que conocemos hoy como Turquía, en el centro de Turquía, toda esa parte. Ahí estaba Galacia. Es una región que Pablo visitó por primera vez en su primer viaje misionero, Hechos 13 y 14, para los que quieren leer, ahí está la historia. Él plantó varias iglesias. Cuando leemos la Biblia, si usted lee nombres como Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, son ciudades de esa región. Esas son las iglesias. Eran iglesias muy jóvenes, mayormente constituidas por creyentes gentiles, es decir, no judíos. Recordemos que el Señor llegó a su pueblo y empezó a convertirse en judíos al cristianismo, pero en este caso eran gentiles convertidos al cristianismo. Sin embargo, también habían algunos judíos que se habían convertido y habían formado esas iglesias. ¿Cuál era el tema que motivó a Pablo a escribir esta carta? Una carta muy temprana, junto con Primera Tesalonicenses, son las primeras cartas que escribe el apóstol. Una carta muy temprana, de las primeras, y escribe motivado por una razón. A esas iglesias de Galacia habían llegado maestros de la ley judíos, con contexto judío, que reconocían al Mesías, judíos que reconocieron al Mesías a Jesús como el Mesías, no lo rechazaban, lo reconocían, pero empezaron a enseñar dentro de esas iglesias que para ser parte de la familia de Dios, para ser parte del pueblo de Dios, se tenía ellos que someter a la circuncisión y a la obediencia de la ley de Moisés. Con esta posición errónea de estos judíos creyentes, estaban afirmando algo muy grave que usted y yo tenemos que considerar. Muy grave. Porque ellos decían que la fe en Cristo era necesaria, pero no suficiente. Y nosotros decimos es por gracia y nada más, no es por algo que hagamos. Ellos decían el Evangelio, es decir, la salvación por gracia mediante la fe de Jesucristo, no era suficiente. Le estaban agregando la circuncisión y la ley de Moisés. Ellos le estaban agregando al Evangelio algo que no tenía que agregarse. ¿Por qué? Si al Evangelio se le agrega algo, si al Evangelio del Señor se le agrega un ápice, una mínima cosa, ese Evangelio queda contaminado, queda totalmente corrompido, desvirtuado,
ya no es puro, como dice el título de este mensaje, la pureza del Evangelio. Porque el Evangelio del Señor tiene que estar puro, exactamente como está establecido en el Nuevo Testamento, con base a las enseñanzas de los apóstoles del Señor. Un Evangelio que no puede estar contaminado, no se le puede agregar nada, ni se puede diluir, ni se le puede quitar. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de eso, él reacciona, y reacciona de una forma urgente, y escribe esta carta para dos cosas: para defender el Evangelio y para redefinirlo. ¿Y qué somos nosotros llamados a hacer acá? Luchar por el Evangelio. Si vamos a luchar, tenemos que entender qué es, porque hay que defenderlo. Y Pablo en esta carta define, o yo diría redefine, porque ya se los había dado, qué es el Evangelio. Y por eso le puse a la serie: para luchar por el Evangelio debes conocerlo, porque Pablo nos va a explicar en esta carta de qué se trata el Evangelio del Señor. Mis hermanas, mis hermanos, el Evangelio debe ser puro. Si se le agrega algo, se corrompe, y corrompe el resto de la doctrina cristiana. Porque un evangelio adulterado, contaminado, ya no es evangelio. Y ese evangelio irreal o falso no sería congruente con el resto de la palabra del Señor. Terminará corrompiendo a los que integramos la iglesia del Señor, y nos terminaría apartándonos de la verdad y de Cristo. Esa es la gravedad con que Pablo ve este tema, y por lo tanto escribe esta carta. Hoy vamos a arrancar con los primeros 10 versículos. Vamos a ver 4 verdades, y al final vamos a ver una aplicación práctica en cada uno de los puntos. Vamos a ver una aplicación pequeña, por decirlo así, puntual. Vamos a ver una aplicación completa. Vamos a leer los primeros 5 versículos, perdón, y después voy a leer los otros 5. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver aplicaciones, porque si no se nos convertiría toda la serie en un estudio bíblico, y eso no es un estudio bíblico. Eso es una predicación de la palabra del Señor. Y vamos a tomar a cada pasaje, extraer el mensaje teológico, ponerlo en nuestras vidas, porque si no, entonces no nos estaría sirviendo nada más que para conocimiento. ¿Cómo aplica esto para la vida suya y mía y para la vida de la iglesia? Así que vamos con las 4 cosas que tenemos que ver en esta noche. Y nada más, permítame orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a este reto que nos hemos dado de desempaquetar y profundizar en esta carta que tú le pusiste a tu apóstol, para que escribiera a esas iglesias, permaneciera en tu palabra y nos sea útil a nosotros. Ayúdanos, Señor, en concentración. Ilumínanos, Espíritu Santo de Dios, para poder entender todos estos misterios, y ayúdame, Señor, a mí, para que por tu gracia y por tu misericordia logre exponer correctamente tu palabra que nos transforma la vida. En nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, primeros 5 versículos. Leo para ustedes. Vamos a repasarlos también. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviarle esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué encontramos aquí en esta carta? Número 1, un saludo. Este saludo es algo normal para la época, contenido o que se contenía en una carta como esta. Todas las cartas tenían su saludo, y en este particular, pues,
Pablo, digamos, adopta el mismo patrón de la época, de cómo se escribían las cartas en esa época. Y ese patrón era algo así como esto que vemos acá. Primero, el que escribía se identificaba, por eso que Pablo dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Se identifica quién escribe. Luego se menciona al destinatario, que en este caso eran las iglesias de Galacia. Por eso es que la palabra del Señor dice: a las iglesias, les escribo a las iglesias de Galacia. Y luego un breve saludo, una pequeña bendición, que en este caso Pablo les dice que el Señor les conceda gracia y paz. Eso lo vamos a ver como un punto más adelante. El tema acá, que cuando nosotros estudiamos las características de esas cartas versus esta carta, algo le falta a la carta de los Gálatas. Algo que Pablo sí incluye en las demás cartas. Pablo no da gracias por ellos. Eso lo omite. Y yo no creo que haya sido porque se le haya olvidado. Fue algo intencional. El Espíritu Santo del Señor se lo puso que no lo escribiera. Así como el Espíritu Santo pone toda la escritura de la palabra del Señor, también le dice o le dijo a los que reveló: no ponga eso. Y Pablo no lo pone. ¿A qué me refiero yo? Les doy una ilustración o un ejemplo. Corintios, una iglesia donde había grandes divisiones. Un problema serio para la iglesia de Corinto. Divisiones. ¿Recuerda cuando él decía, cuando esa gente decía: es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pedro? Había un mal uso de los dones. Por eso el apóstol trata el tema de los dones en la primera carta a los Corintios. Había inmoralidad sexual. Y eso es un tema que el apóstol trabaja con ellos en la iglesia que estaba en Corinto. Una iglesia que tenía esos pecados, y Pablo dice: doy gracias a Dios por ustedes. Pero a los Gálatas no. Eso no es un tema menor. Es que hay un tema aquí, mis hermanos y mis hermanas. Pablo entendía claramente que había gentes en esas iglesias que no eran realmente creyentes, que se estaban desviando y estaban desviando a otros. Y él siente que no es un momento para dar gracias, y no era un momento para ser confrontativo. Desde el mismo inicio de la carta. Porque él viene a exhortar a esas personas de esa iglesia. Y es claro que esta carta no está motivada en una cortesía de Pablo hacia ellos, sino estaba él alarmado, estaba asustado. Él veía un peligro serio, y un peligro que tenía que tratarse con emergencia. Y entendió Pablo entonces que no era un tiempo para estar dando gracias, sino era un tiempo para confrontar, para corregir, para exhortar, para sacudir a esa iglesia que estaba cayendo en una herejía. Y no es una falta de amor que Pablo no haya incluido: doy gracias a Dios por ustedes. Porque el amor no estaba divorciado de la exhortación, ni de la corrección, ni de la exhortación. El amor sacude, el amor corrige, el amor exhorta y confronta, así como agradece y bendice. Mis hermanos, la primera aplicación de esta parte, de este saludo. Yo no sé, mis hermanos y mis hermanas, si realmente la iglesia del Señor, la iglesia universal, la iglesia local en Costa Rica y la iglesia Juntos Comunidad Cristiana, a eso me refiero. Y en específico nosotros veámonos a nosotros acá. No sé si realmente la iglesia del Señor tiene ese mismo sentir de Pablo, de reaccionar, de preocuparse por mantener la pureza del evangelio, de reaccionar a tal punto que va directo al grano, a la yugular, reaccionando con urgencia, con preocupación, con esa preocupación de gran profundidad en su corazón, porque el evangelio estaba siendo adulterado, diluido y contaminado. Y en la iglesia del Señor pasa eso, mis hermanos y mis hermanas. Lo vamos a ver
en varias predicaciones de la serie. Si realmente nosotros, es la pregunta, nosotros como cristianos nos estamos ocupando para defender al evangelio cuando alguien lo contamina. Si realmente nosotros defendemos el evangelio cuando no es puro. Si hay una preocupación en la iglesia del Señor. Y es una preocupación que nace de nosotros los pastores. Primariamente es de nosotros los pastores, pero también de los líderes y de ustedes que integran la iglesia del Señor, de cada uno de sus hijos. Porque si usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, tiene que tener una preocupación similar a la de Pablo. Porque el asunto no es menudo, el asunto es serio. El evangelio del Señor, si es contaminado, no es evangelio. ¿Qué encontramos más en este saludo apostólico? Pablo, apóstol de Cristo. Pablo es apóstol de Cristo. Pablo afirma que él es apóstol de Jesucristo. Los apóstoles eran aquellos que habían directamente por el Señor. Entonces Pablo, por verlo así, no debería ser considerado apóstol. El grupo de apóstoles que fue ordenado cuando estuvo en esta tierra. Pero recuerde lo que pasó. Pablo camino a Damasco, Hechos 12, y dice que se encontró con el Señor y fue interceptado, y el Señor lo botó de la cabalgadura, suponemos que es un caballo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces lo llamó a su gracia, por su misericordia, a la salvación, y lo llamó a su ministerio, a predicar a los gentiles. De este llamamiento vamos a hablar la próxima semana. Entonces Pablo dice: yo también fui llamado directamente por el Señor, y se consideró apóstol porque fue enseñado por el Señor. De hecho, cuando él tiene el llamamiento, él se queda ciego, recupera la vista, 3 años de preparación y de contacto directo con el Señor. Tiene revelación de parte del Señor del evangelio que él quiere que predique. Igual de hoy en 8 vamos a hablar. Ahora la pregunta es: ¿por qué Pablo aclara esto? Es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque él iba a llegar a la yugular. Él iba a exhortar. Él iba a empezar a mover a esa iglesia. Él iba a confrontar. Él tenía que hacer saber que él tenía la suficiente autoridad, es decir, la autoridad que le había entregado Jesucristo a declararlo y hacerlo apóstol, para normar, para corregir, para decir lo que tenía que decirle a esas personas que estaban tomando el evangelio del Señor y lo estaban contaminando. Tenía palabras para los Gálatas. Si más adelante le dice: Gálatas torpes, insensatos. Ellos necesitaban entender quién les estaba escribiendo, quién los estaba corrigiendo. El que estaba corrigiendo tenía autoridad apostólica otorgada no por seres humanos, sino por el Señor Jesucristo directamente. ¿Qué cosa en esta introducción? Dice: que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Versículo 3, gracia y paz. Qué bonito, ¿verdad? Que Pablo menciona esto. Gracia y paz son palabras muy usadas por el apóstol. Son palabras que, dice Martín Lutero, que determinan y constituyen el cristianismo. Porque eso es lo que nosotros recibimos cuando conocemos al Señor: gracia y paz. Gracia porque ha sido por el sacrificio de Cristo, no por nosotros. Gracia porque es un regalo inmerecido nuestra salvación. Gracias porque es un milagro habernos nosotros sido rescatados de donde estuvimos, sin hacer nosotros mérito alguno para que hayamos sido rescatados. Pero también tenemos paz con el Señor. No es sentir paz, no es esa paz que yo siento, paz interior, no. Es la paz que tengo con Cristo, por medio de Cristo Jesús, con Dios, porque antes era enemigo de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Pero por el ministerio de la reconciliación, usted y yo conocemos al Señor y
Por la gracia del Señor, por la misericordia, por su sacrificio en la cruz, nosotros ahora estamos en paz con Dios. Y ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Y eso es por el sacrificio de Cristo. Romanos 5:1 dice que ya fuimos reconciliados, ya no estamos en batalla contra Dios. La lucha contra el Señor ya acabó, porque fuimos reconciliados. Tenemos ahora una batalla, pero contra nosotros mismos, porque seguimos nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros deseos de la carne. Entonces la batalla es contra usted mismo. Mi batalla es contra mí mismo. El enemigo número 1 somos nosotros mismos, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero con Dios tenemos paz. Noten qué interesante, lo repaso rápidamente. Quisiera entrar en mayor profundidad, pero nos llega el 2027 y el templo se termina y no hemos terminado la carta. Pero es interesante por cómo dice que reciban paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Para los que les interesa el tema de la Trinidad, Cristian, ahí está lo que el Señor se manifiesta, que Él es un Dios trino, en este caso, Padre e Hijo. No es que son dos dioses, conocemos eso, sino que es revelación de este Dios trino, que es un solo Dios, en tres personas. Aplicación. Mis hermanos y mis hermanas, usted percibir esa bendición que tenemos, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, porque recibimos gracia y paz. El Dios del universo no está peleado con vos. El Dios del universo ha hecho bajar a su Hijo Jesucristo para que usted y yo tengamos paz con Él, y ahora somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Fuimos reconciliados. Nos podemos acercar confiadamente. Él no nos va a señalar, no nos va a rechazar. Nos acerca, porque Él no nos va a mirar de juicio, porque la deuda suya y mía ya fue pagada. Él nos va a ver con favor, por gracia, con bendiciones. Y esa gracia cubre todas las áreas de tu vida. Todas. A pesar de usted y a pesar de mí. Y no tienes que levantarte en la mañana intentando ganarte absolutamente nada. Porque eso es precisamente decir que el Evangelio no es suficiente. Es gracia. Gracia y eso hace posible precisamente el sacrificio de Cristo que somos llamados a cumplir. Ya te fue dada la gracia y la paz. Punto número 2. Punto número 2 dice la magnitud de nuestro pecado. Pablo nos hace ver una y otra vez, muchas veces la palabra del Señor nos hace ver que nosotros somos, por nuestros pecados, somos castigados o debemos de ser castigados con el fuego eterno. Una y otra vez. Verso 4 dice: Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados. Jesús bajó del cielo, Dios así lo planeó, dio a su Hijo Jesucristo, no para darle gloria, que la tuvo, pero ya la tenía, entonces no necesitaba mandar a su Hijo para que recibiera gloria, porque ya la ha tenido, siempre la ha tenido y la tendrá. Él no manda a su Hijo Jesucristo para que sea un rey terrenal y gobierne este planeta. No. Él envió a su Hijo Jesucristo para que su pecado y el mío fueran perdonados. Para eso lo envió. Nuestro pecado, mis hermanas y mis hermanos, es tan grande, es tan sucio, es tan vil, es tan ofensivo para Dios, que no había nada, absolutamente nada,
que nos pudiera liberar y limpiar de ese pecado. Nada. Romanos 3 lo afirma. Nos dice que ninguno de los sacrificios que fueron definidos por la ley de Moisés, ninguno de los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, pagó un solo pecado, ni de aquellos ni de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que ninguna de esas transgresiones pueden ser pagadas, saldadas por ningún sacrificio. Los sacrificios del Antiguo Testamento apenas eran una forma de cubrir ese pecado. Mientras viniera el Mesías y realmente Él pagara por todos esos pecados de la humanidad. Y aquellos sacrificios apenas eran un reflejo de lo que iba a venir. Cristo Jesús como sacrificio perfecto. Esto tiene que aplicar en nuestras vidas siempre. La conciencia suya y mía de la magnitud de nuestro pecado, de lo que sucede en nosotros, en nuestra vida pecaminosa si no tenemos a Cristo. Usted y yo nosotros debemos de entender, usted y yo, lo horrendo, lo serio, lo vergonzoso, lo sucio, lo infinito del pecado suyo y mío. Lo tenemos que entender, que no había ni hay nada, absolutamente nada que ofrecer para pagar ese pecado. No hay sacrificio, no hay corderos, no hay carneros, no hay incienso, no hay absolutamente nada que podamos nosotros sacrificar, ni hacer, ni el ser humano nunca podrá hacer. De hecho, un profeta del Antiguo Testamento decía: se podrán quemar todas las llanuras de incienso y no sería suficiente para el perdón de los pecados. ¿A qué voy? Cristo, el Evangelio mismo, Cristo es el único que puede pagar su pecado y el mío. Por amor a usted y a mí, y para que no muriéramos una muerte eterna en las llamas del infierno, el Señor envió a su Hijo Jesucristo, lo más preciado, lo más santo, lo más glorioso, para eliminar ese pecado de nuestras vidas, para que tengamos salvación. Todo esto por gracia, porque no lo merecemos. Este es el Evangelio, mis hermanos y mis hermanas. Este es el Evangelio que escuchaste y que ahora te permite ser salvo. Este es el Evangelio que debemos de defender. Este es el Evangelio que tenemos que conocer, y este es el Evangelio por el cual tenemos que luchar. Este es el Evangelio que tenemos que predicar allá afuera. Que Cristo es el único capaz de limpiar el pecado del ser humano. Me gusta como Miguel Núñez, pastor Miguel Núñez, dominicano, que lo sigo en su ministerio, y él apuntaba en uno de sus textos, él decía: lo único que podía pagar por nuestra infinita transgresión, vea qué interesante lo define el pastor, lo único que podía pagar por nuestra infinita transgresión es la infinita santidad del Hijo de Dios, colgado en una cruz, ofrecida a mi favor. Ese es el tamaño de su pecado y el mío. Ese es el tamaño. Es tan grande, tan destructivo, tan vil, tan grande la transgresión, que se requirió de lo más santo para quitar lo más vil. Lo más valioso del cielo, ofrecido por lo más vil y vergonzoso que está en la vida suya, mía y de todo ser humano. Cristo también dice que no solamente vino, o Pablo dice que Cristo no solamente vino para librarnos del pecado, dice en verso 4 que vino para librarnos del pecado, dice, y rescatarnos de este mundo de maldad. Nos libra del pecado y nos rescata de este mundo de maldad. Cristo no solamente nos rescata, sino que nos defiende, que nos protege en este mundo de maldad. Recuerde que este mundo es gobernado por Satanás. En el mundo gobierna Satanás. La Biblia lo dice claramente. Vea, si usted y yo no entendemos esto,
la magnitud del pecado. Y si nosotros no entendemos que en este mundo gobierna Satanás, el reino de Cristo va a ser instaurado aquí, en el día de Cristo Jesús. Y chao, Satanás, y se instaura Cristo. Y cuando nosotros decimos que venga el reino de Dios, es el reino de Dios en mi corazón, en esta comunidad de fe. Pero vivimos en un mundo caído, gobernado por Satanás. Y mucha gente se pregunta, pero ¿por qué hay caos? ¿Por qué hay desorden? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Por qué choqué el carro? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Y por qué la muerte? ¿Por qué me enfermé? ¿Y por qué perdí a mi mamá y a mi abuelito? Porque vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Este no es el cielo. Este no es el cielo, mi hermano y mi hermana. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y apenas somos forasteros en este tiempo, en este mundo. No somos de aquí. Somos del cielo. Acá debemos de vivir por un tiempo. Y mientras vivamos la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que usted escuchó gracias al Evangelio del Señor, dice esta palabra que nos libra de vivir como este mundo vive. Un mundo que vive sin propósito, un mundo que vive sin sentido, un mundo que vive en inmoralidad. En la palabra del Señor nos dice que el sacrificio de Cristo nos libra de vivir una vida de inmoralidad, de libertinaje. Nos libra de vivir como vive este mundo en rebelión con Dios, porque tenemos gracia y paz. La muerte de Jesucristo nos libra de la satisfacción que tenemos de vivir en este mundo. Porque sabemos que aquí tenemos propósito, pero tenemos esperanza y un futuro seguro. Y la gracia y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida mientras esté acá. Versículo 6. Leer los siguientes 5 versículos. Pablo dice: estoy horrorizado. Otras versiones dicen: me sorprende. Es una palabra difícil de traducir. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo, ve el problema, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan. Alguien, ya nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la de nosotros le hemos predicado, que carga en maldición. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que sea persona maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Punto número 3. Hay mensajes que aparentan ser el evangelio, pero no lo son. ¿Qué dices ahí? Aparentan ser la buena noticia. Están siguiendo un evangelio diferente. Realmente no es un evangelio diferente, es otro mensaje que no es el evangelio. Porque ya vimos, el evangelio que tiene algo no es evangelio. El evangelio que se le agrega un ápice, una mínima, no es evangelio. Y el evangelio que se le quita algo no es evangelio. Dice que la gente seguía una diferente buena noticia. La buena noticia se conoce como el evangelio, que es falso. Pero con un detalle: nunca va a parecer falso. Porque el evangelio que no es real, que nosotros los cristianos muchas veces creemos, es un evangelio que parece real, pero no lo es. Y para peores, es sumamente atractivo para el hombre.
Y si somos cristianos inmaduros, que no leemos la palabra del Señor, que andamos buscando iglesias donde se escoge qué predicar, donde se evita predicar pasajes como los de hoy, que no se predica la palabra del Señor de forma expositiva, que no se predica la palabra del Señor, nunca se predica la palabra del Señor de forma consecutiva, como lo estamos haciendo, empiezan a agarrar pasajes sacados de contexto, agarrados con pinzas, mal interpretados, mal aplicados, y nos llevan a un evangelio diferente, que es un evangelio no real, que podría ser atractivo, pero diluido, y que parece más verdadero que el real. Y ese evangelio, dice la palabra del Señor, que rápidamente nos aparta del Señor. Pablo dice: estoy horrorizado por la rapidez que cambiaron ustedes, con la rapidez que se están alejando, con la rapidez que se están alejando del que los llamó por la misericordia de Cristo. Dice: rápidamente cambiaron ustedes el evangelio, rápidamente cambiaron la fe. ¿Pero qué pasó? ¿Qué podría hacer que ellos y usted y yo, que este mensaje, esta es la esencia del mensaje, es que eso que aplica para los Gálatas aplica hoy? ¿Qué hace que una persona, cristiano, se aparte rápidamente del Señor? ¿Qué hace que una persona defienda el evangelio? ¿Crea en el evangelio? Es lo que significa el evangelio. Proclame el evangelio, predique el evangelio, enseñe el evangelio y luego lo niegue. ¿Y que eso sucede rápidamente? Bueno, yo creo que ya dimos la respuesta. El pasaje no lo responde. Porque parece real, pero no lo es. El disfraz de ese evangelio corrupto es muy bueno y se disfraza de real. Y otra cosa que nos hace apartarnos nosotros muy rápidamente del evangelio real es que es muy atractivo, y muchas veces el evangelio adulterado es más atractivo que el evangelio puro. Y claro, las atracciones, y caemos en engaño. Dice el verso 7, ahí está el 7, pero están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Estamos siendo engañados. Hay mucho cristiano que está siendo engañado. Esa estrategia del engaño usted y yo la tenemos que conocer para no caer en ese engaño. Porque el engaño, mis hermanos y mis hermanas, lo he dicho varias veces, el engaño es la estrategia más, ni siquiera la más, es la única estrategia que utiliza Satanás para engañarnos, para hacernos caer. El engaño. Y lo ha usado siempre. El tema es que Satanás lo conoce a usted y me conoce a mí, y conoce nuestra naturaleza humana, y conoce que somos criaturas emocionales. Entonces él usa esas emociones, y usa nuestros sentimientos, y usa nuestro egocentrismo, y usa nuestras aspiraciones que tenemos como seres humanos, y usa todo eso para engañarnos. Pero también me han escuchado varias veces decir: vean, mis hermanos, es que Satanás es total y completamente predecible. Lo que pasa es que nosotros no cegamos a eso. Pero vea, una vez más voy a comparar este pasaje del engaño de Satanás con el engaño en el Edén, y verán que es exactamente lo mismo. Ya he comparado 2 veces. Esta sería la tercera vez que comparo el engaño de Satanás con el engaño en el Edén. Vamos, les dije: usa emociones, usa egocentrismo, usa aspiraciones, usa sentimientos. Vamos al Edén. Vamos a compararnos.
Dios le dice a Adán: Adán, Eva, pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol del bien y del mal, de ese no podrás comer. No podrás comer porque eso te va a llevar a la muerte. Si comes, vas a morir. Solo uno, de ese no coma. Ese coma de todo, ese no, y si come, se va a morir. Esa fue la verdad de Cristo, la verdad del Señor. Ahora, ¿qué espera Dios que haga el ser humano? ¿Qué esperaba Dios que hiciera con Adán y Eva? O hiciera Adán y Eva. ¿Qué espera el Señor que usted haga con una verdad que está escrita en la palabra? ¿Qué espera? Bueno, espera que usemos nuestro intelecto, nuestra masa gris, dirían ahí en redes sociales. Espera que nosotros pensemos, razonemos, analicemos. ¿Quién me lo está diciendo? Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? Muerte. Y usemos todo eso y razonemos que si yo como y voy sobre mi deseo, voy a morir. Eso es. Ahora, ¿qué hace el pisuicas? Satanás viene donde Eva y le dice: Eva, no vas a morir. No vas a morir. Entonces cambia la verdad por mentira. Pero le dice algo. Con eso él utiliza las emociones y lo que ella siente. Y le dice: Eva, imagínese si usted come de ese árbol. Se te van a abrir los ojos. Vas a tener sabiduría como la de Dios. Imagínese cómo se va a sentir usted siendo sabia como Dios. Imagínese, solo imagínese, vas a llegar a ser como Dios. Coma, aproveche. ¿Y cuál es la expectativa de Eva? Yo quiero ser como Dios. Yo quiero experimentar ese conocimiento. Yo quiero conocer, yo quiero saborear. Y para peor la manzana era, ¿cómo decía que era la manzana? La fruta. ¿Cómo era la fruta? Agradable a la vista. Y comieron. ¿Y qué pasó? Todos lo conocemos. La verdad de Dios que le presentó a Adán estaba centrada en Dios para beneficio de ellos. La verdad que está en la Biblia está centrada en Dios para beneficio de nosotros. La mentira que Satanás presentó estaba centrada ¿en quién? En Eva. ¿En qué estaba centrada? En Eva. Eventualmente en Adán. Los puso a soñar, les dio toda una serie de sueños, les puso a ver posibilidades, lo que iban a sentir, lo que iban a experimentar, lo que iban a saborear. Pero eso era desobediencia. ¿Y el resultado? Muerte. Y usted y yo estamos pagando también esas consecuencias. Vamos al Evangelio. El Evangelio es verdad. El Evangelio real es verdad. El Evangelio está basado en Dios. El Evangelio es para beneficio nuestro. El falso evangelio, que lleva lamentablemente, muchos hijos del diablo, se les presenta a las personas para que se imaginen cosas, para que sientan cosas, para que experimenten cosas, para que disfruten cosas, para que obtengan cosas. Centrada ese falso evangelio en la persona, no en Dios. Por eso es falso. Espero que me haya dado a entender, si no, con mucho gusto profundizamos en esa parte del pasaje. ¿Cuál es la respuesta que debo tener usted y yo? El rechazo radical. Yo tengo que rechazar cualquier cosa que no sea genuina. Cualquier evangelio que no sea real lo tengo que rechazar, y de forma radical.
Y Pablo usa un gran ejemplo ilustrativo enormemente para decirle cómo es la cosa y para que nosotros entendamos. O sea, Pablo dice, vea, si ustedes no entienden Gálatas, si ustedes no entienden Iglesia de Jesucristo, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo extremo. Vea, si alguien, ya sea nosotros o un ángel del cielo, para que entiendan, si un ángel baja del cielo y predica algo diferente, ese ángel es maldito. Eso es lo que dice Pablo. Bueno, un ángel del cielo que venga de Dios no va a predicar algo diferente, pero los ángeles caídos cayeron del cielo. Esa puede ser una interpretación que yo podría dar, pero yo voy con algo más simple. Yo creo que Pablo, o voy con otras interpretaciones de otros teólogos, y yo me matriculo con esta. Yo creo que Pablo lo que quiere transmitir es que a él no le importa quién traiga el falso evangelio. Sin importar quién sea, rechácelo. Eso es lo que está diciendo. Puede ser un ángel, pero si no es el evangelio real, rechácelo. Una persona puede ser un gran maestro. Vea, puede venir aquí un predicador de esos que tienen una mega iglesia y que hablan lindísimo y que tienen así como acentos de argentino y todo lo que usted quiera. Puede tener una gran elocuencia, puede tener una gran formación, impresionante, puede llegar a ser presidente, una mega iglesia, puede traer lo que usted quiera, el dinero que quiera. Pero si trae un evangelio diferente, tiene que ser rechazado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, no importa quién sea, puede ser un ángel. Y vámonos para el otro lado, puede ser un obispo, puede ser el papa. Pero si trae un evangelio diferente, tiene que ser rechazado. Y si yo me pongo a hablar tonteras aquí, fuera de la palabra del Señor, yo tengo que ser rechazado delante de ustedes, iglesia. Y por eso la responsabilidad de ustedes como iglesia de entender que lo que se está predicando es correcto. Lean la palabra del Señor, estudien, hagan lo que está escrito en Hechos. Porque cuando Pablo predicaba a los de Berea, la palabra del Señor dice que ellos examinaban para ver si lo que Pablo estaba predicando era real. Pero nos andamos creyendo cada fábula que hasta que da miedo. Y ojo lo que dice Pablo. Lo dice en el 8, lo repite en el 9. Si una persona predica otra cosa que no sea el evangelio, es maldita. Ojo la responsabilidad que tengo yo y que tiene la persona que viene aquí a predicar. Si hace una mala interpretación, si dice algo incorrecto, maldito. Si predicamos otro evangelio, podemos caer en maldición. William MacDonald, fue mi primer comentario que yo me compré en un libro, ahí lo tengo en mi escritorio. Me encontré este comentario de William MacDonald sobre este pasaje, me encantó, aquí lo escribí. Dice: de la misma manera que la ley tiene una maldición para aquel que no pueda cumplir la ley, Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que incumpla la ley. Maldito el que incumpla la ley. Entonces nadie puede cumplirla, somos malditos, por eso somos castigados. Pero dice: de la misma manera que la ley tiene una maldición para aquel que no la cumpla, porque nadie puede, el evangelio tiene una maldición para aquellos que tratan de cambiarlo. El evangelio trae una maldición. Vamos a ver muy a fondo este tema, más o menos allá por 20 y tanto de julio, antes de que nos vayamos de aquí. ¿Cómo yo sé que se me está predicando un evangelio falso? ¿Cómo yo sé si pongo un video de YouTube si es algo falso? ¿Cómo es que si yo hago una búsqueda en YouTube, en Google para interpretar un pasaje si es algo falso? ¿Cómo hago yo? Voy a la palabra, es que no hay otra forma. ¿Cómo determina a alguien que un billete es falso? Solamente comparándolo con el original. Si usted conoce bien el original, entenderá si algo que se le está presentando es un billete original o es un billete falso. El chiste no está en analizar el falso. Tenemos que conocer el original para determinar si alguno es falso. Porque solo conociendo el original veremos si hay diferencias.
con lo que se nos está presentando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer la palabra del Señor, la verdad, para determinar de que si lo que se está diciendo es falso o no. La pureza del Evangelio. Eso es lo que tenemos que defender. Agradar a Dios y no a las personas. Verso 10 dice, claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Eso lo dice Pablo. Pablo dice, ustedes piensan que yo hago esto por agradar a los hombres. Usted piensa que yo les escribo esta carta para agradar a los hombres. Usted piensa que yo fui donde ustedes en mi primer viaje para agradar a los hombres. Usted piensa que yo predico para agradar a los hombres, para ganarme el favor de ustedes. Usted piensa que yo voy a escribir esta carta regañona para ganarme su favor. No, olvídense, eso es lo que dice Pablo, porque si lo hiciera no sería siervo de Cristo. El momento en que un pastor, usted o yo, cualquier persona, predique el Evangelio, enseñe la verdad, haga lo que sea para agradar a las personas e incluso para agradarnos a nosotros mismos, porque eso puede ser una parte del agrado a las personas, van a pasar dos cosas. Dejamos de ser siervos de Jesucristo y adulteramos el Evangelio. Lo contaminamos. No tenemos que estar agradando a las personas. Y esto no quiere decir que nosotros no nos sometamos a las autoridades en la iglesia. Y lo vamos a ver también. No significa que nosotros no nos sometamos a nuestro pastor, a nuestro líder. Cuando Pablo dice que no hace nada para agradar a los hombres, no es que está diciendo que se maneja sin autoridad. Él estuvo, lo vamos a ver en las próximas enseñanzas, después de estar 3 años en contacto con el Señor, fue a Jerusalén y se habló con Pedro, y se habló con Santiago, el hermano del Señor, y se reportó, y le dijo, esto me está pasando, y esto yo quiero hacerlo porque el Señor me está diciendo. Y Pedro y Santiago y los apóstoles le reafirmaron ese llamado y le dieron la bendición y jale. ¿Cómo aplica esto, mis hermanos y mis hermanas? Nosotros no podemos cambiar la verdad para complacer a la gente. No podemos desde los púlpitos quitar la verdad. No podemos desde los púlpitos solamente predicar los mensajes bonitos, agradables, pasajes que decimos una cosa y lo sacamos de contexto. El objetivo de nosotros los pastores no es agradar a la gente, que salga emocionada y que salga cargada de emociones y feliz porque escuché lo que quería escuchar. Que muchas veces van a la iglesia porque, ¡ay, qué bonita iglesia! Porque le dicen lo que quiere escuchar. Pero aquí se expone la palabra del Señor. Se expone la palabra del Señor. Nosotros somos llamados simple y sencillamente a trasladar lo que está escrito. Somos comunicadores. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Predicamos lo que está escrito. Los versículos de bendición, también los de ayayay. 5, vamos a la aplicación. 8, regálenme 5 minutos más. Vamos con la aplicación. ¿De qué forma? Viene un par de preguntas. ¿De qué formas en la iglesia del Señor hoy? Hay de diferentes formas. Traigo algunas, no son las únicas, pero es ilustración. ¿De qué formas le agregamos o le quitamos algo al Evangelio el día de hoy? ¿De qué formas hoy en día lo diluimos, lo contaminamos o lo corrompemos? ¿Qué se les ocurre? Porque el problema de los Gálatas era que los judíos querían meter la ley de Moisés y la circuncisión. Y yo sé que ustedes y todos acá estamos claros que eso no aplica para la iglesia de Jesucristo, no creemos en eso, no nos circuncidamos, no obedecemos la ley de Moisés, ni traemos un carnero aquí para
aquí la yugular. Sin embargo, esto aplica para uno. ¿De qué forma aplica? Para la iglesia del Señor. Uno, cuando practicamos el evangelio más las obras. Evangelio de las obras. Hoy millones de personas que dicen ser cristianas, pero que buscan el favor de Dios por medio de las obras. Millones de personas que viven pensando en eso. Millones. Y si no me cree, dentro de menos de un mes usted se va el 1 de agosto, se va a ir para el parque donde está la Concha y verá 1,5 millones de personas actuando por obras. Esa es la gente que necesita conocer el evangelio, que usted tiene que conocer claramente para transmitírselo. Es el evangelio que usted y yo tenemos que conocer para entender lo que está pasando con esas personas y llevarle el evangelio puro. Esas son las personas que el Señor nos ha pedido que alcancemos. Porque como dice Pablo, están siendo engañados. Purgatorio, bautismo para eliminar el pecado original, mediaciones, María, sacerdotes, santos, confesión auricular, pagar misas para los muertos, creer en muertos, Moreno Cañas, no sé qué cosas. Maldito, dice el que enseña eso. Bueno, pastor, qué dicha, porque nosotros ya salimos de eso y ya nosotros no creemos en eso. No, mi hermano y mi hermana, en la iglesia evangélica es lo mismo. Evangelio más disciplinas espirituales. Es que tengo que orar, es que tengo que asistir, es que tengo que venir. Entonces oro para tener el favor de Dios. Me congrego para tener el favor de Dios. Siento que debo hacer algo para mantener el favor de Dios. Entonces, evangelio más asistencia, evangelio más diezmo, evangelio más servicio. Servicio en muestra de aceptación al Señor, diezmo en muestra de aceptación al Señor. Es que yo quiero que el Señor sienta que yo me desprendo con amor. Romanos 11:6 dice que es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. El evangelio de la hipergracia, un evangelio distorsionado, un evangelio donde la gracia del Señor nos abunda. Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo pecar las veces que quiera porque el Señor me va a perdonar. Entonces ando en inmoralidad, vivo una vida que me da la gana, porque yo sé que el Señor tiene gracia, me voy y paso hasta el trono de la gracia. Judas 1:4 dice: algunas personas que no tienen a Dios están diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y dice Judas: están condenados, pues han negado a Cristo. Eso es una buena amarre con lo que les hablé de los sentimientos y las emociones y todas esas cosas. El evangelio light. Millones de personas creen en un evangelio diluido, disminuido, menos santidad. El evangelio que se predica es menos dolor. El Señor nos ha llamado a llevar nuestra cruz, ya lo he predicado. Pero queremos vivir en que no nos pase nada, y que, mis hermanos, mis hermanas, no estamos en el cielo. Me voy a enfermar. Vean, les voy a decir algo que las últimas estadísticas están diciendo que el 100% de ustedes se van a morir. Me baso en las estadísticas. ¿Dónde vas? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué estás haciendo mientras viene esa hermosa transición hacia una vida eterna en la presencia del Señor? Si vamos para el cielo, mi hermano y mi hermana, ¿qué miedo le va a tener usted a la muerte? Cierro paréntesis, perdón.
Personas que creen que no tengo que sufrir, menos santidad, menos dolor, menos sufrimiento, menos cruz. Y el Señor nos dice: toma tu cruz. Y la gente no quiere cruz, quiere bendiciones, quiere alivio, quiere sanidad, quiere todo lo bonito, lo quiere, pero no quiere la cruz. Yo no veo a Pablo por ningún lado decir que no pasó dificultad, enfermedad, padecimientos, encarcelamientos, todo tipo de cosas vivían ellos. Filipenses 3, 18, 19. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Hay cristianos que son enemigos de la cruz, no la quieren por ningún lado. Quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren la cruz. No quieren sufrir, no quieren sacrificar nada. Y el Señor nos pide que nosotros sacrifiquemos. Y si quiere sacrificar a la familia, la sacrifiquemos. No queremos sacrificar nada. Nada. El único sacrificio que nosotros queremos es el sacrificio de Cristo para que nos salve, para que nos limpie, para que nos bendiga. Dice Pablo: van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y no piensan en la vida terrenal. El Evangelio light es aquel que piensa solamente en el beneficio terrenal, y nosotros no somos de este mundo. No podemos estar encajonados en lo que sucede en esta tierra. Nos amarramos demasiado en las cosas terrenales. El Evangelio es la comodidad. Es un evangelio de individualismo. Pablo lo decía en Colosenses 2:8. Cuidado con la gente engañosa que sigue tradiciones humanas, basadas en principios del mundo y no conforme a Cristo. No me incomodo, tranquilo. Gente que si no tiene parqueo no va a la iglesia, que me duele algo no voy, que llovió no voy, parqueo solo barro, se me ensucia el carro. Comodidad nada más que. Y ya están diciendo que la silla tiene que ser cómoda, Javi, porque también, ¿verdad? Y aire acondicionado. Y ya hemos visto nosotros aquí ejemplos de los hermanos perseguidos en otros lados. El evangelio de la prosperidad. Falsos maestros entre ustedes aparecerán, lo dice 2 de Pedro, que enseñarán herejías, que introducirán herejías destructoras. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y serán llevados, ¿por qué? Por la avaricia. Por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Es que ni advertidos por medio de la palabra del Señor hace 2000 años, la iglesia del Señor reacciona y sigue yéndose a esas iglesias de la prosperidad. Prosperidad no solamente de dinero, mi hermano, no solamente de dinero. Esa tranquilidad. Pero les encanta ver esos videos. Porque va a ser bendecido, porque va a estar en victoria. Aspiraciones personales, como lo dije ahora. No, falsos. Segundo Timoteo. Espero que hayan sacado una foto para que estudien esos pasajes un poquito más a profundidad. Es la base bíblica que le doy a mis aplicaciones o a las aplicaciones que traigo para ustedes. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. No lo advierte el Señor. Seguirán sus propios deseos, que hablamos con respecto al ejemplo del Edén. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es que la gente busca a los pastores y a las iglesias donde se habla algo bonito, donde usted sale pero así impactado y lleno, pero tiene que llegar el sábado porque ya está desinflado el viernes, para que lo vuelvan a inflar. Pero en el día malo esas emociones no le van a sostener ni a usted ni me van a sostener a mí. En el día malo lo va a sostener la palabra del Señor, el evangelio de Jesucristo puro y sin ningún tipo de contaminante.
rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Porque no les gusta la verdad. Porque las predicaciones son feas. No les gusta. Pero mis hermanos y mis hermanas, como yo no tengo que agradar a los hombres, si a alguien no le gusta que se predique en esta iglesia la verdad, yo quiero agradar a Cristo. Y Él me llamó y me dijo hace 10 años, cuando de rodillas yo le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Él me dijo, Hechos 8. Hay muchos que no entienden, porque nadie les explica. Y eso me motivó a predicar esta carta completa. Mis hermanos, para finalizar, Cristo dejó su gloria, vino a este mundo a revelarse, a revelar a Dios, vino a cumplir toda la ley, vino a vivir en carencias, en necesidades, vivió la vida que no necesitaba vivir, porque Él no necesitaba vivir una vida terrenal, murió la muerte que no se merecía, que no necesitaba, el sufrimiento que no necesitaba sufrir, que no debía sufrir. Dejó la tumba vacía. Para mostrarnos el Evangelio. ¿Quién es el ser humano para cambiar, redefinir, quitar, agregar lo que Cristo definió con su vida, su muerte y su resurrección? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para atrevernos a buscar, considerar algo diferente a lo que Cristo dejó en su preciosa palabra? Nos ponemos de pie. Señor, te doy gracias, bendito Señor, por la posibilidad que nos das de libremente estudiar tu palabra. Fuimos llamados a luchar por el Evangelio. Y durante estos meses lo vamos a conocer. Hoy hemos entendido que tu verdad es pura, santa. Por tu misericordia y tu gracia nos es transmitida. Y somos llamados a guardar esa pureza. Porque tu evangelio, tu santa palabra no se negocia, no se cambia, no se diluye, no se contamina. Y somos llamados a defender esta preciosa palabra que se nos fue otorgada. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tengamos iluminación de parte tuya para conocer más de tu evangelio, para razonar, Señor, para usar nuestro pensamiento que tú nos lo diste, Señor, para entender que la verdad se basa en ti y es para beneficio mío. Que nada que se nos presente, que mueva nuestras emociones, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestro egocentrismo sea considerado, sino al contrario, sea total y completamente rechazado por el poder de tu Espíritu que mora en nosotros y que nos da dominio propio y revelación para saber lo que es verdad y lo que no es. Conocemos las hechanzas del enemigo. Él nos va a engañar, nos va a querer engañar, Señor, pero nosotros podemos resistir, rechazar y saber, Señor, que al final te debemos de agradar a ti, porque eso es lo que nos corresponde. Corresponder tu amor, tu misericordia y tu gracia que nos fue dada por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, con nuestra vida, demostramos que estamos agradecidos contigo y comprometidos a que más personas lo conozcan.